Bien, bueno, como les mencionaba, después como que de esta introducción que hacía el trabajo, bueno, únicamente, bueno, me quedé en esa parte, ¿no? De aclarar el sentido o el modo en que será llevada esta ponencia. Es decir, bueno, a partir de que se han de explotar aquellos elementos que se tienen al alcance, ¿no? Como ya mencionaba, acerca como, pues, de las fuentes historiográficas, eh, se partirá desde el aspecto religioso, eh, como bien ya mencionaba, ¿no? Acerca del ritualismo y un poco, ¿no? Tocante a esta parte eh, litúrgica, ¿no? Esa parte sacra, ¿no? Egipcia, es que, bueno, se reconocerá un tanto el modo en que era llevada la jerarquía, ¿no? No solo a nivel eh, en religioso, sino también a nivel social, pues como bien pues, sabemos o como se ha revisado en clase, pues el papel del faraón, sí, el papel del faraón, el papel no únicamente era cuestión social, ¿no? Sino que también fungía, ¿no? Este otro papel como una especie también de mediador. Entonces, bueno, por ello es que pues se revisarán tres puntos específicos. El primero de ellos, bueno, yo lo titulaba así, ¿no? Como la deidad en relación al faraón, de manera posterior el mundo religioso y por último el culto y la sacralidad. Entonces, bueno, de esta manera es que se irá llevando el hilo conductor pues, de esta ponencia. Y bien, bueno, tocante a este primer punto de la deidad en relación al faraón, eh, bueno, mencionaba también un poco acerca de los términos respecto a las diferentes deidades que reconocían los egipcios, ¿no? Bueno, como ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el tema, ¿no? De la Ogdoada, ¿no? En el que son cuatro grupos, ¿no? O cuatro parejas, ¿no? Entonces se entiende que son 8 dioses a partir de uno principal y bueno, como cada uno de estos tiene, digámoslo así, como una labor o una tarea en específica o un puesto, ¿no? Un puesto en el mundo, ¿no? Como que un papel al cual, pues con sus propios atributos, ¿no? O con sus propias características en cuanto en cuál se está, ¿no? A través de aspectos producidos en las personas, bueno, estos se van dando a, dando a conocer y se va a precisar la relación, pues precisamente en el mundo físico, ¿no? Repito, nuevamente como que en esta relación del hombre. De modo que en un perfeccionamiento, o sea, poder llegar así a un perfeccionamiento de Dios, ¿no? O el de Dios o como figura representante para el rey, ¿no? Es decir, como ya mencionaba, el puesto del faraón como una figura que incluso se podría decir que contiene un grado sublime, ¿no? Un grado de sacralidad, de cierta sacralidad que bien como, bueno, retomo un poco igual lo que mencionaba Emilio, ¿no? Acerca como que de esta mortalidad, ¿no? O este paso del ser mortal a la eternidad, pues mucho va a repercutir el papel que el faraón juegue en vida, ¿no? Es decir, como el modo en que se manifieste, el modo en que se dé a conocer. Con todo ello, el elemento que juega un lugar importante para la cultura egipcia principalmente, como ya mencionaba, será el rey o el caso del faraón. Pues bueno, precisamente hay que decir que el faraón es aquella muestra de garantía de la obra divina aquí en la tierra, ¿no? O para el pueblo egipcio. De modo que también el faraón se ha de ver como un modelo de civilización, o sea, no únicamente, decía yo, como un modelo social, sino también como un modelo que ha de llevar al pueblo a trascender, ¿no? De ahí las famosas dinastías, ¿no? Que bueno, como ya hemos revisado en clase, pues de pronto hay unas dinastías más prolongadas, hay unas dinastías con más avances, con más repercusión, ¿no? Unas más que otras, desde luego. Por ello, bueno, hay que tomar en cuenta todo tipo de elementos fundamentales para este proceso, del cual, bueno, se hablan de fórmulas, de ritos específicos, a través del cual, bueno, el hombre y los dioses pareciera ser que tienen como que una extensa relación,
en cuanto al gobierno. De ahí que llama la atención el hecho de que la figura del rey del faraón, en cuanto a autoridad, pues representa algo más que un simple mandato, es decir, lo que el faraón pide no es tomado únicamente como algo meramente social o algo meramente político, sino que llega a tener un tinte, incluso aquí lo ponía como de mandato espiritual, ¿no? Precisamente por esa característica de que, bueno, el faraón está llamado a llevar una vida eterna, ¿no? Sí, a permanecer en el más allá, eh, pero no como una existencia efímera, ¿no? Que como a lo mejor sería recordar a una persona, sino que después de la muerte de este, como ya bien Emilio mencionaba, con este renacer, se puede hablar así de cierto paso en el cual el faraón se llega a convertir en un dios. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no se entiende que esto no llega a pasarle a cualquiera, ¿no? O no cualquiera llega a contemplar a vivir o a efectuar este privilegio, ¿no? Que sería pues precisamente gozar o tener esta garantía de una vida, considerada como sacra, ¿no? Sagrada. Sino que, bueno, si bien lo que el faraón tiene garantías de que puede alcanzarla, sí, puede alcanzar este tipo de vida, pero nada le asegura, solo el hecho de que las buenas obras o el buen gobierno sea lo que potencie, pues incluso esta, pues, facultad, ¿no? Quizá, por así llamarla, a la que puede alcanzar. De ahí que, bueno, aquí rescataba un poco, hacía una cita en cuanto al texto de Padro, su texto Historia de Egipto faraónico, en el cual, bueno, se habla acerca del derecho a la eternidad para poder referirse al faraón, un derecho a la eternidad, del cual, bueno, se habla de un proceso por el cual tiene que pasar, o sea, además de las momificaciones por las cuales, bueno, los egipcios pues se dan a conocer o incluso hoy en día los conocemos, se hablan de una serie de ritos que garantían la eficacia de un proceso de este tipo. Es decir, no solo basta además pareciera ser que no es suficiente las buenas obras o el buen gobierno, como ya bien mencionaba, o sea, sí va a ser como que la regla de oro, pero no va a ser suficiente, sino que también va a depender mucho de lo que el pueblo pueda decir o pueda hacer para poder efectuar un rito como tal. De ahí que, bueno, pasando al segundo punto, como ya bien mencionaba, que es el mundo religioso, hay que tener en cuenta que se habla que después de que fue abordada la figura elemental dentro del aspecto de la religión o para la sociedad egipcia, ¿no? Que es precisamente la figura del faraón, ahora se debe abordar la visión referente al mundo religioso, para lo que la egiptología debe partir desde una comprensión, es decir, tiene que ir más allá, además de únicamente abordar el tema, sino que debe de ser comprendido, porque de modo semejante que a lo mejor el lenguaje pudiera servir como un elemento que va siendo, eh, eh, pues de alguna manera fácil, ¿no? Que va facilitando, mejor dicho, un estudio para cualquier cultura, o pudiera ser lo mismo incluso la misma arquitectura de determinado pueblo, de determinada cultura, pues también es un elemento pues importante o que va constituyendo de alguna forma el pensamiento de toda una sociedad. Pues aquí hay que tomar en cuenta pues el ámbito religioso como una manifestación a través de la cual pues el hombre en su vida no solo individual, sino que también el hombre inmerso en un grupo más grande, ¿no? El hombre como sociedad debe ser estudiado a partir como que del comportamiento que este mismo va dejando, ¿no? Que este mismo va viviendo. De modo que, bueno, al hablar precisamente de este mundo religioso, esta parte religiosa en el hombre como elemento de comportamiento o desde el comportamiento mismo, se debe tener en cuenta, ¿no? Como cómo es que influye no solo el modo en que se da a conocer, sino también la organización del hombre, el papel del hombre en relación al mundo, pero también en relación con los demás.
Es decir, como si fuera esta parte religiosa una manera o manifestación de modo de vida ética o moral a través de la cual, bueno, el hombre mismo se va dando a conocer, pero en relación como que a un buen vivir, si se pudiera ser definido, se pudiera citar. Entonces, bueno, nuevamente hago una cita, pero ahora de Eric Ornock, en la que, bueno, citando precisamente la obra de Introducción a la Egiptología, se menciona de manera textual: en ese sentido, la investigación sobre la religión egipcia se halla en relación de dependencia a la filología y la arqueología. Así, desde las épocas más jóvenes, como la iconografía religiosa, ha adquirido una importancia creciente, puesto que en ella se proporcionan indicaciones valiosas a los textos de manera complementaria. Bueno, ya es igual una cita complementaria a lo que mencionaban de manera anterior, ¿no? Que al igual que pues otro tipo de elementos, ya como aquí se menciona, ¿no? Esta parte de la filología, esta parte de la arquitectura y demás elementos van constituyendo asimismo una especie de pensamiento, una especie de creencia que es fundamental para todo tipo de sociedad, ¿no? Y que de alguna manera también hace propicia o va ayudando al hombre o al historiador a poder entender el modo de vivir o el modo de manifestarse. Bien, por ello, así como se puede estudiar una cultura desde este tipo de aspectos, la parte religiosa es privilegiada, ¿no? Aquí ponía con esas palabras, de modo que el hombre se manifiesta o manifiesta un sentir similar en cuestión de que, pues en diferentes culturas, pues siempre está como que este elemento, ¿no? A lo mejor de diferente modo sí, pero siempre está presente el elemento de la divinidad, ¿no? Como pues a través de la historia, a través de las diferentes culturas o incluso de los diferentes territorios, eh, cada cultura va respondiendo sus necesidades a través de una trascendencia, ¿no? Ya tenemos, no sé, el caso de los griegos, ¿no? Con igual una pluralidad de dioses, o por ejemplo en el caso pues en el caso, pues a lo mejor de nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo aquí en México, ¿no? Que igual en esta parte previa a la conquista, pues igual se ve una pluralidad de dioses, ¿no? Que si se ve así, pues estos dioses se relacionan en cuestión con el medio natural, ¿no? De ahí que no solo, por ejemplo, en la cultura aquí en México, que se hablaba del dios Tlaloc, ¿no? Que los dioses, diferentes dioses que se les atribuía algún estado, o no sé, del tiempo, ¿no? Digámoslo así, como que de la lluvia, el viento y demás. Pues también con los griegos, pues una cosa similar, digo, no tanto graficada de esta manera, pero pues en el caso de los egipcios sí se habla, ¿no? De esta parte de la figura del sol, de lo que representa y demás, ¿no? Entonces, bueno, es una manera a través de la cual se refleja aquella fragilidad humana, ¿no? Yo aquí la ponía de esta manera, de modo que en este tipo de deidades encuentra pues un sentido de resguardo, ¿no? Un sentido como que los hombres son cuidados por, en este caso, divinidades superiores a estos, que de alguna manera van permitiendo su coexistencia y que además a partir de estos es que se forma una organización a partir de la cual un pueblo puede seguir creciendo y avanzando de manera notable. De ahí que, bueno, reconozco nuevamente el poder o la magnitud de lo que fue o de lo que ha sido el imperio egipcio, ¿no? En cuanto no solo a extensión territorial, sino que realmente pues fue un periodo que dejó mucho, ¿no? O al menos que fue consolidando bases para diferentes pensamientos que de ahí fueron surgiendo. De ahí que, bueno, el mundo religioso egipcio se compone por una multiplicidad de divinidades elementales para su estudio. Eh, Todas que incluso, bueno, aquí reconozco, ¿no? Que pues a lo mejor no todas son reconocidas o que incluso se pudiera, al adentrarse al tema, se pudiera llegar a otro tipo, a más divinidades o a un estudio mejor o más detallado de estas, porque pues igual y a lo mejor yo considero, aquí hacía como que esta aclaración,
que quizás se pudiera conocer aún más de las divinidades, porque, bueno, si bien los egipcios abrazaban bien eh, las manifestaciones o los modos que se daban a conocer, pues nuevamente forman parte de una tradición mitológica que de alguna manera responde al origen de un pueblo, a las necesidades del pueblo o a los miedos del hombre egipcio. Y bueno, que si bien lo tenemos representado en diferentes textos, ¿no? Como yo pues encontraba como fuentes así pues primarias, ¿no? Los textos de las pirámides y el libro para adorar a Osiris como los elementales para realizar este, este estudio a través de los cuales se puede llegar a conocer mejor esa relación del hombre con su pueblo. Y bien, bueno, pasando al tercer punto, el cual, bueno, titulaba El culto y la sacralidad, bueno, partía de que, pues, partía de que se puede definir a la antigua religión egipcia como el caso por excelencia de una religión cultural, ¿no? Como para poder definir a este tipo de, pues, de civilización, a este tipo de cultura, porque, bueno, trataba así como que de descifrar esta parte, ¿no? Esta relación entre religión y cultura, debido a que estaban muy ligadas, porque, bueno, como ya bien se menciona, ¿no? Desde el principio trataba de mantener ese planteamiento, cómo es que el faraón, el rey, aquel que está al mando, tiene una relación tan estrecha con las divinidades que incluso este puede llegar a trascender y convertirse en una, o sea, puede formar parte de esa misma eternidad y este también a su vez puede participar de esa eternidad a sus allegados siempre y cuando se cumplan, pues a lo mejor ciertas fórmulas y este también siempre y cuando haya formado parte de un buen periodo de reinado. De ahí que, bueno, en este acontecimiento se reflejan las manifestaciones eh, del pueblo, pero entendidas como una prioridad a través de los cuales la prioridad misma se convierte en los dioses. Cómo es que el vivir del hombre egipcio pareciera ser que se centra en, pues precisamente en esa parte trascendente, ¿no? En esa parte de las divinidades. Y bien, es como teniendo pues, como prioridad a los dioses, se va originando un orden del mundo a partir del rito, ¿no? Como es la experiencia o la vivencia del rito que, bueno, posterior al rito, es el rey que se va a convertir ahora en un personaje clave, ¿no? Pasará de ser únicamente cuerpo sí, o materialidad corruptible para poder efectuar un cambio notable en cuanto a esa experiencia o relación con su pueblo. Es decir, dejaría de ser visto como alguien meramente humano y pasa a convertirse en alguien divino. Y bien, es como desde este aspecto que al igual que en otro tipo de manifestaciones religiosas, en diferentes culturas y demás, se coincide en la visión que se tiene de la salvación, pues pareciera ser que también la fe o el fruto del culto de los dioses, es decir, la finalidad que tiene el hacer sacrificios, la finalidad que tiene a lo mejor seguir los lineamientos, ¿no? Que en este caso, pues los egipcios de alguna manera estaban invitados a vivir, eh, pues se coincide en como que en esta visión, ¿no? De salvación. Pero siempre y cuando teniendo como una norma, pues pareciera ser que es la práctica de esta vida conocida como sagrada. Que bueno, se debe de apoyar, pues de alguna manera, de toda esta parte sacramental. Y bueno, incluso aquí trataba también de hacer como que una cita, una comparativa, ¿no? Con esta parte cristiana. Bueno, que como bien mencionaba previamente, esta parte de la fe, esta parte de la salvación será como que algo clave, algo que va a mantener al egipcio de alguna manera en comunión no solo con él mismo, sino que con su pueblo y con las divinidades, que es precisamente esa vivencia de lo sagrado. Y bueno, aquí hace una pequeña cita en la cual, bueno, de alguna manera retomando un poco esta parte sacramental católica, pues hacía esta comparativa, ¿no? Cómo es de que la finalidad de los sacramentos es ordenar precisamente la salvación
de los hombres hacia un mismo fin, ¿no? Que sería pues la misma fe. Y bien, bueno, es así como se puede entender que al igual que en el antiguo Egipto o en diferentes regiones, la parte fundamental para poder hablar de un buen vivir o un vivir de manera correcta será en torno a la deidad, suponiendo que, bueno, así lo sigan, así lo vivan y que atiendan principalmente aquellas necesidades o aquellas eh, exigencias que el rito mismo va pidiendo, ¿no? O que la vivencia de lo sagrado va exigiendo, de modo que en el planteamiento egipcio esta parte ritual se convertirá como en una condición necesaria no solo para la existencia de los hombres, ¿no? Porque de alguna manera también estos se fundamentan en los ritos, debido a que también es en los ritos que la existencia de los dioses está presente. Y bueno, como pues aquí los ritos los hacen en favor a estos, pues se entiende como que esta relación, ¿no? De que pues el hombre también necesita hacer los ritos para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir gozando de aquello que los dioses les van otorgando. De modo que, bueno, así el hombre mismo es que en esta parte religiosa va encontrando como que la razón de ser, ¿no? O el puesto que le toca a él. Y bien, bueno, ya como una breve conclusión, eh, bueno, aquí reconozco, ¿no? Que se puede estudiar al pensamiento filosófico desde la ritualidad, al igual que se estudia desde diferentes áreas, para poder describir o poder llegar a lo que es el modo de vivir, ¿no? Al modo en el cual el egipcio debe vivir bajo esas condiciones en las que reproduciendo lo abstracto, es decir, lo que pues sale, ¿no? De, pues a lo mejor de este límite, ¿no? Humano, reproduciendo lo abstracto, se pueda considerar llevar una mejor vivencia de la sacramentalidad o del planteamiento que van surgiendo a partir de las diferentes formas rituales para poder llevar un mejor acercamiento o una mejor vivencia del pueblo. De modo que, bueno, la cultura egipcia, al ser explotada desde esta parte ritual, eh, se pueda dar a conocer por o se pueda dar más a entender a partir del puesto o el fin del hombre en este mundo, es decir, respondiendo como algunas cuestiones también que se pudieran suscitar, ¿no? A partir de esta reflexión, que podrían ser el cómo debe vivir el hombre, qué es lo que debe hacer y demás cuestiones como estas dos que ya mencionaba, que de alguna manera no solo le dan sentido al hombre mismo, sino que también le otorgan cierto grado pues sí, de sentido o le otorgan cierto grado pues de congruencia a toda una cultura, ¿no? A todo el pueblo. De modo que el hecho mismo de esta parte religiosa o del estudio religioso, de alguna manera también conforma la parte de la humanidad egipcia. Y bueno, eso es en general lo que yo escribía en mi ponencia. Ok, muchas gracias, César. Escuchamos preguntas. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? Ok, entonces voy yo. César, Sí, em, ¿tú qué consideras? ¿Qué habrá sido primero en este desarrollo del pensamiento egipcio? ¿La concepción sobre el hombre o la concepción sobre los dioses?
¿A qué voy con esto? Porque nuestros ritos reflejan la visión que tenemos precisamente de Dios y de nosotros con Dios, de esta relación. Pero ¿cómo es que construimos, o más bien para el pensamiento egipcio que hemos ido reflexionando, qué es con lo primero que se encontró para reflexionar? Con todo lo que has investigado, con lo que ya nos contaste, en esta posibilidad de estudiar al pensamiento desde los aspectos litúrgicos, ¿tú qué concluirías? ¿Qué habrá sido primero? ¿La reflexión sobre el hombre o la reflexión sobre Dios? Algunas consecuencias de tu respuesta serían, si tú dices que primero fue la reflexión sobre Dios, entonces dirías, tendríamos que concluir también o derivar que la concepción antropológica egipcia trata de calcar esa realidad divina en nosotros. En cambio, si tú respondieras que primero la reflexión egipcia se enfocó hacia la divinidad, perdón, hacia el hombre, ¿sí? Tendríamos que decir luego que el hombre egipcio ha hecho a Dios a su imagen, porque primero pensó su mundo humano, y como proyección posterior pensó al mundo divino. ¿Tú qué opinas? Sí, bien. Bueno, yo creo que del modo en que me planteas la situación, bueno, me parece un tanto confuso porque me costaría así como elegir, ¿no? Bueno, el modo en el que me planteas como las consecuencias, creo yo. Em, no sé si pueda ser válida como que la reflexión a la par o no sé, bueno, porque, o ahí va mi respuesta, ¿no? Considero también que de alguna manera, bueno, como ya bien mencionaba, ¿no? O parte de lo que, de la finalidad de esto, de mi ponencia, perdón, es de alguna manera como que resaltar el, esta relación, o sí, esta relación bajo la cual el mundo egipcio se encuentra, ¿no? Que es precisamente como que la ligadura entre como que lo humano y y lo divino, ¿no? Principalmente lo digo porque, bueno, al menos me llamaba la atención el hecho, bueno, yo sé que igual en otras culturas, pero por ejemplo, el hecho de que el faraón, lo que dice el faraón pareciera ser que, o como un lenguaje más de nosotros, sería como que pues, lo que dice el faraón es palabra de Dios, ¿no? Este, debido a que, bueno, su figura no solamente era, como ya mencionaba, no solo era ni cuestión social, sino que era, pues, mandato, ¿no? Mandato divino. Y como igual mencionaba, su papel no solo era humano, o sea, como solo humano, sino que también gozaba como que de alguna forma de ciertos privilegios, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese planteamiento, se puede notar cómo es, hay como un antropocentrismo, ¿no? Dentro de esta religión, ¿no? De alguna manera, pues necesitan del hombre también para poder sustentar un modo de vivir divino, creo yo. Entonces, yo creo que si a lo mejor bien no pudiera ser a la par, pero sí me inclinaría un poco más como que a que la reflexión eh, surge más o surge primero más como del hombre, porque a partir del hombre mismo es como de alguna manera va entablando una relación o le va dando como que un grado de importancia a nivel divino, ¿no? Como que al hombre de alguna forma le carga pues, de elementos que a lo mejor pues el hombre mismo no pudiera tener, ¿no? Porque incluso no cualquier hombre o no cualquier persona tiene esa relación, ¿no? Únicamente es como que alguien elegido, pero este es quien de alguna manera va modificando, va transformando al pueblo mismo, pero siempre tomando en cuenta como que al hombre para poder referirse a la divinidad. Ok, muchas gracias. Y te hago esta pregunta porque es lo que, bueno, me parece que es una de las preguntas que siempre
hemos de tener presentes cuando reflexionemos sobre la liturgia. Si acaso aquello que hacemos desde nuestras categorías tiene, em, cuál es la relación real, además de la relación simbólica, con lo divino, porque parece que hay dos momentos, ¿no? Que un momento en el que primero se piensa al hombre y su mundo y luego se piensa a Dios y simbólicamente se trata de eh, tomar parte de la divinidad y colocarla en este mundo simbólico humano. Eso es lo que, digamos, esto es parte del fenómeno de la liturgia, ¿no? Del servicio público, del culto divino. Muy bien, César, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Seguros? Ya saben, si no participan, yo los hago participar. Bueno, muchas gracias, César. Muy bien. Ok. Y ¿quién sigue después de ti en la lista, César? Bueno, después de mí sigue Víctor. Bueno, conforme al orden, ¿no? De lista. Sí, Sí, exactamente. Víctor, por favor, si puedes ir disponiendo tu presentación. sí, yo voy. Ya voy. Ya está abriendo mi documento. Solo que abre. Ok, sí. Bien, bueno, mi ponencia está centrada en el ámbito de la antropología. La he titulado, el título que le he dado es La constitución del hombre en la cultura egipcia en comparación con la concepción del hombre como compuesto analógico desde la perspectiva aristotélico-tomista. Eh, bueno, a grandes rasgos, así, a manera de introducción, pues he tratado de dilucidar los elementos que conforman como tal lo que se comprende o lo que se entiende como hombre presente en la misma concepción egipcia. En un primer momento, a partir de los elementos que incluso ya veníamos analizando un poco, ¿no? Desde la parte del compuesto biológico, pero también como compuesto, como todo ese compuesto espiritual, ¿no? Que denotaban un cierto carácter de trascendencia ya desde el mismo análisis de comprender al hombre como un compuesto. Para posteriormente, bueno, eso en un primer momento, para posteriormente analizar un poco la concepción en este ámbito de la perspectiva del pensamiento con base en Aristóteles sobre la unión del cuerpo y alma
y esta concepción del hombre como compuesto analógico presente a lo largo de la filosofía, y con algunas de las repercusiones incluso que ha traído o que lleva el hecho de afirmar este enunciado. Y por último, he tratado como que de realizar de alguna forma una comparación que nos permita dilucidar como que algunos puntos o claves en ambos pensamientos que pues nos permita establecer una relación entre ellos. Y unido un poco con todo esto, pues igual voy entre el mismo texto, voy como que igual denotando algunas características que he ido como que tomando y que se me han hecho interesantes respecto incluso al cristianismo, ¿no? Por esta parte del aristotélico tomismo, ¿no? Igual retomando a Santo Tomás, y con este aspecto de que pues él al final de cuentas igual enfoca un poco su pensamiento a la parte religiosa, en estos símil que se puede establecer a partir del pensamiento egipcio con el pensamiento occidental, o con el pensamiento concretamente aristotélico tomista. En un primer momento, respecto a la constitución humana del hombre, pues se me hacía interesante de rescatar el hecho de que el hombre es entendido como un compuesto, ¿no? Y bueno, al menos desde esta parte, la cita o el texto base que tengo es el texto de Antropología Egipcia, Revisión del Paso del Mito a Logos, de Octavi Piulats, en el cual pues nos presenta como que esta composición antropológica del hombre, ¿no? Y se me hace interesante el hecho de cómo lo va presentando, ¿no? De alguna forma elemento por elemento, y se me hace interesante desde que lo presenta, ¿no? Porque se habla de que en los egipcios encontramos una antropología bien establecida, ¿no? Con ciertos elementos, pero también con elementos corpóreos, pero también con elementos espirituales, ¿no? Y un hecho que, bueno, algo que mencionaré más tarde, pero es el hecho de que la cultura egipcia fundamenta su pensamiento, incluso todo lo que ellos tienen, con base en un sentimiento de trascendencia, ¿no? Como una parte de misterio, ¿no? Que ya se abordará un poco más tarde, porque incluso hay algunos autores que afirman, ¿no? Que esta parte del misticismo hace incluso que a los egipcios les sea un poco más llamativo, ¿no? Como aquello que es misterioso es algo que para ellos representa más o tiene una carga simbólica más grande, ¿no? En este sentido, igual se entiende al hombre a partir de categorías místicas, incluso algunas, ¿no? En un primer momento encontramos la parte del Jau, en el cual nos designa a nosotros, ya como que haciendo el equivalente en la parte de la persona, ¿no? Pero esta palabra Jau significa en un sentido más estricto miembros, ¿no? Y es designado para llamar a un ser vivo, ¿no? En ese primer momento encontramos como que esta composición, ¿no? De diversos elementos ya desde la misma palabra que se entrelazan, ¿no? Al significar miembros, pues ya entendemos que la persona pues no es algo que ya esté acabado, ¿no? No es algo que esté hecho de un solo elemento, ¿no? Sino que más bien se va componiendo. Dentro de los mismos elementos que vamos encontrando, unido a esta parte del Jaú, encontramos posteriormente que se habla del Cat. En este sentido del Cat se habla cuando se dice en la parte de la parte corruptible, no se habla en un sentido de un cuerpo físico, no de un elemento que al final perece. Eh, Igual, bueno, un hecho interesante, ¿no? Que se habla, o más bien que retoma Piulats respecto al hombre, es que dice que el jeroglífico para representar al hombre, a la persona, pues va significando, o en la misma significación gráfica de la persona, se retoman elementos como la lengua y el pensamiento, ¿no? Desde una mano que está señalando, ¿no? O que está tocando la cabeza, ¿no? Y otro signo hacia la boca con esta significación jeroglífica, pues ya se va entendiendo al hombre a partir del lenguaje y del pensamiento, ¿no? Como incluso estas dos capacidades que en algunas teologías se tienen presente, ¿no? En esta parte del corazón y del lenguaje, ¿no? Que son como los elementos constituyentes del hombre, porque se relacionan pues posteriormente con la parte de la voluntad y con la parte incluso del pensamiento. Posteriormente está en un primer momento el elemento del Cat, que es esta parte corruptible, este aspecto físico. Posteriormente encontramos el Hatim, el cual hace referencia a una herencia recibida, pero esta herencia recibida se tiene que distinguir más adelante de otro elemento, porque el Hati más bien hace referencia a esta parte del carácter y de la personalidad, ¿no? En un sentido, al menos en los términos psicológicos que lo entendemos, pues a partir
de la actualidad, ¿no? Pero es más bien como que estas notas, estas características que perduran o que se pasan de una generación a otra, ¿no? De padres a hijos, que si bien no se dan en su totalidad, porque esta parte del Hati se recibe o lo recibimos como hijos, pero conforme va pasando el tiempo se va actualizando, ¿no? Y va tomando como que un sentido más bien propio, ¿no? Es más bien como que una primera parte que se nos da, como aquello que tenemos algunas características a nivel conductual, ¿no? De ser como los papás, ¿no? De actuar de cierta forma, de tener unos caracteres, pues en la forma de pensar similares, es esta parte del Hati, ¿no? Como que esta carga heredada que tenemos a nivel emocional en cierto sentido. Pero también con el paso del tiempo va configurándose y va haciéndose más bien propia o un estilo propio. Posteriormente, en el compuesto humano de los egipcios, encontramos el Ka, que es un elemento el cual se busca interpretar en algunas ocasiones como el alma, ¿no? Es algo que se ha intentado, ¿no? A lo largo de los diversos estudios que se han ido realizando. Sin embargo, esto es erróneo porque pues siempre es difícil forzar, o es más que difícil, igual incorrecto forzar eh, algunos conceptos que se entienden a partir del mismo contexto, ¿no? No podemos sacarlo del contexto o sacarlo de su misma época para entenderlo con categorías propiamente de un postulado un tanto filosófico, ¿no? Incluso religiosos, ¿no? Como se va a ver más adelante cuando se habla de un símil al espíritu. En ese sentido, el K más bien se entiende como una energía vital, y esta energía que nos otorga una capacidad de movimiento. Sin embargo, esta capacidad de movimiento no es como tal un principio mecánico, sino más bien se entiende a partir de la herencia también, como esta herencia que tenemos de nuestros padres, la cual nos permite realizar actividades, y pues se entiende de manera general como esta energía que se nos va dando de padres a hijos o que se va transmitiendo de padres a hijos, que es la que nos impulsa, la que nos permite tener esta motricidad, ¿no? Esta dinamicidad de realizar las actividades, pero que lejos de ser el alma, más bien es como que esta fuerza heredada, ¿no? Que permanece y que que se va trascendiendo y que se va heredando de padres a hijos. Y ante esto es necesario hacer una aclaración, ¿no? Que entre el Hati y el Ka se pueden hablar en ambos de la parte de hereditaria, ¿no? Y en esto pues igual encontramos el hecho de que los egipcios consideran al hombre sí como un compuesto a lo mejor unificado como de varios elementos, pero también este compuesto no está solo, no se da en un ambiente independiente, sino más bien influye mucho la parte o la carga hereditaria, ¿no? Desde el mismo origen, desde dónde viene, y es incluso a nivel, independientemente del nivel genético, ¿no? De las notas características físicas que se pueden heredar desde el pensamiento egipcio, se tienen estas notas más bien conductuales que se heredan también, pero también se tiene presente esta parte de la energía, ¿no? Que ya entra como que este sentido del misticismo, ¿no? Como que esta energía que se va heredando de padres a hijos y que es la que permite a nosotros hacer algunas actividades o la que nos da esa fuerza para poder ir actuando. El Hati, por su parte, se refiere al ámbito conductual, ¿no? Como ya se mencionó, a diferencia del K, que se va refiriendo más bien a la acción y que se enfoca también a la realización del mal, ¿no? En esta parte del K se entiende que, pues así como tenemos esa dinamicidad para actuar, pues no se va a actuar bien en un sentido bueno o correcto siempre, ¿no? Sino que esa posibilidad, ¿no? De que el K es la dinamicidad, ¿no? Es la fuerza vital, pero esa fuerza vital tiene que ser enfocada, ¿no? Ya bien puede ser hacia el bien o puede ser hacia el mal, ¿no? Eso va a ir dependiendo igual de la persona y de otro elemento que se menciona un poco más adelante. Posteriormente, en este mismo compuesto antropológico que encontramos que se habla del Ba, el cual es el cual en el compuesto humano igual se ha tratado de identificar o se ha buscado asimilar con esta parte del alma. Sin embargo, más bien las notas del Ba son identificables, sí, con lo que concebimos alma, pero como ya mencionaba, pues es muy incorrecto como que forzar, ¿no? Estos conceptos a encasillarse a categorías que ya tenemos, ¿no? El concebir el va como un alma o decir el va significa alma, pues es erróneo en cierto sentido, ya que a lo mejor tiene algunas notas características, pero no es lo que concebimos como alma. Y en sentido estricto, el va se entiende como una conciencia moral, que si bien puede llegar a la extinción, también tiene la posibilidad de trascender después de que el hombre ha muerto, ¿no? Y esto se asimila al alma por esta parte de la destrucción o la aniquilación
la salvación, ¿no? O pasándolo a términos a lo mejor cristianos, por eso se le busca asimilar con el alma, porque pues en términos cristianos habla de que el alma es la que pues va al lugar del castigo o va al lugar de la salvación, ¿no? En este caso el va es igual el que en dado momento y dependiendo de varios elementos puede irse a la aniquilación o puede incluso trascender y llegar a lo que se conoce en el pensamiento egipcio como la barca de Ra. Y bueno, retomando esta parte del Ka, un poco lo que ya se mencionaba, pues este Ka se ha llegado incluso a identificar por algunos pensadores con el maná del animismo africano, ¿no? Como esa fuerza, como esa energía que va dotando, que va permitiendo y que va impulsando incluso para actuar. Y bueno, en los textos que retomaba, o donde se retoma igual que lo que yo analizaba sobre el Ka, encontramos en las máximas de Panhotep, en donde se habla o se aborda el tema del Ka, así como este tema que estamos viendo del Ba, o este concepto se retoma en las instrucciones americanas. Ahí es donde como puntualmente se va teniendo presente estos conceptos de manera a lo mejor literal, a lo mejor están presentes en otros textos, pero ahí es como donde de manera literal y un poco más específica se van hablando. También se habla del principio del hombre, o este principio del hombre del Ba, se entiende como la constitución que va unificando al mismo ser humano, porque así como el hombre va unificándose a partir de compuestos, va tomando igual una identidad, y este mismo va debe ser cuidado, ¿no? Ya por lo mismo que ya mencionaba, ¿no? Como que esta carga moral que se tiene en vida, o que ya veíamos un poco en la parte de la ética y de la moral, como todo ello que se va teniendo, como que las acciones que se van haciendo, el bien que se va haciendo al prójimo o al otro, el bien que se va teniendo hacia los dioses, ¿no? El respeto, incluso hacia cualquier persona, ¿no? Todo esto se va acumulando, se va teniendo presente para que en determinado momento, cuando se haga pues esta medición, ¿no? De qué es lo que más ha perdurado en la vida, ¿no? Si a lo que más ha sobrepasado en la vida, ¿no? Si el bien o el mal, en ese caso pues se puede ir, hay como dos destinos, ¿no? La aniquilación o la trascendencia, ¿no? A la barca de Ra. Entonces pues en esta parte el va unido a la parte de la identidad de la persona, pero igual va unido en esta parte de la moralidad, ¿no? Como que toda la carga moral repercute en el va, porque al final es el que recibe las consecuencias de dichas acciones, no sean buenas o sean malas. Ok, Víctor, ya son las 7. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos veríamos la siguiente semana, muchachos. Muchas gracias. Si tuvieran alguna duda de lo que hay que entregar o de los trabajos, me mandan mensaje. Ok, gracias. Sí, Gracias, pasen buena tarde. Gracias. gracias. Muy bien, Víctor.